Una ciudad impregnada de luces y movimiento. Una joven estudiante amante de los libros. Un desafío. Una canción. Y un primer amor. Si hay una película del estudio Ghibli que merece más reconocimiento, esta sería Susurros del Corazón. Aquí acompañamos a Shizuku en la cotidianidad de una ciudad, alejada de la serenidad de películas como Mi vecino Totoro o de la magia del castillo ambulante. Y es que cuando pensamos en una película de Ghibli, normalmente acabamos sumergidos en mundos que convierten lo fantástico en real. En Susurros del Corazón es todo lo contrario. Sin embargo, te sorprendería descubrir aquellos aspectos invisibles que abrazan a una historia que consigue hacer del día a día algo fantástico. Cuando comienzas a plantearte aquello que quieres hacer en el futuro, incluyendo si tienes o no talento para ello, no suele haber películas que aborden muy bien el tema, y mucho menos si buscamos que este sea tratado de forma realista. Da la sensación de que nos enfrentamos a una dicotomía del todo o nada, del éxito o del fracaso en términos absolutos, y lo que es peor, que el límite de tiempo es el impuesto por la duración de la obra. Esto es un disparate por muchas razones. Por mucho que nos permitamos el lujo de hacer elipsis temporales, nada de esto sirve si no pensamos en el contexto. ¿Aprendemos más por las cosas que nos suceden o tras reflexionar sobre aquello que nos sucede? Si hay algo maravilloso de Susurros del Corazón es ser una película que no busca poner punto y final a algo tan importante como conocerse a uno mismo. Lo único que busca es un camino. El punto de partida se sitúa en la noche, cuando las luces llenan las calles de una ciudad que se prepara para el siguiente día. Shizuku sale de un supermercado rumbo a casa. Ella tiene su propia interpretación del lugar en el que vive, reflejada en Take Me Home, Country Road, canción que está traduciendo. Aunque a los demás les guste la traducción, ella no siente lo mismo, por eso hace diferentes versiones. La primera resulta un tanto clásica e impersonal. Una de sus líneas sería algo como «Caminos que me llevan hasta la lejana ciudad donde nací». Se siente un poco frío, ¿verdad? La segunda versión es la sátira hacia una sociedad más hostil que elimina la naturaleza de su vida, señalando estos caminos de campo como caminos de concreto. Que por cierto, ella se toma esta triste realidad con humor. La última versión, en palabras de Shizuku, fue realizada dejándose llevar por lo que ella misma sentía, ya que no llega a comprender del todo la letra, al igual que tampoco se comprende a ella misma. ¿Por qué esta última versión es tan diferente a las otras dos? ¿Qué ha sucedido en la vida de Shizuku para, de repente, tener una perspectiva tan distinta? Un gato que parece tener claro dónde ir se sube al mismo tren que Shizuku. Lo que en principio fue una sorpresa pasa a ser curiosidad. Ella se dirigía a la biblioteca, pero lo que estaba sucediendo frente a sus ojos era más fascinante que unos libros que no se iban a mover de su sitio. Una pendiente zigzagueante cubierta de árboles nos recuerda la canción que estaba traduciendo. La naturaleza conecta un camino que la aleja del centro de la ciudad para trazar un sendero desconocido. Pese a no haber atisbo de magia real en esta película, hay ciertos patrones relacionados con el viaje del héroe que siempre aparecen en las películas de Ghibli. Si aplicamos el viaje del héroe de Joseph Campbell, en el que los personajes representan ciertos arquetipos, el gato del tren se convierte en el heraldo de la historia, que guía a la heroína hacia el umbral que conecta el mundo ordinario con el mundo especial. En el videoensayo que realicé de Mi vecino Totoro también tenemos un umbral, mientras que en otras películas de Ghibli está muchísimo más claro. El abuelo de Seiji es quien ayuda a Shizuku a entender aquella magia que brilla y se esconde entre las rocas sin pulir, y que la lleva a querer hacer una novela. No sabe si será capaz de hacerlo, pero quiere intentarlo. Con todo esto, ahora entendemos mejor de dónde vino una interpretación de la canción tan distanciada de las dos versiones anteriores. Un breve inciso antes de seguir. Resulta muy refrescante ver una animación que nos transporta a una sociedad repleta de libros y no de pantallas. Tampoco quería dejar escapar la oportunidad de hablar de los detalles en la animación que, una vez más, dan vida a una película de Ghibli. Tenemos la mirada de reojo de Yuko hacia Shizuku mientras están cantando la canción, la animación completa de un estudiante haciendo un saque de banda, los pasajeros que se mueven mientras el tren se está parando, el comportamiento de Shizuku cuando está con su familia o sola, y hasta ese esfuerzo extra que necesita para apagar la luz. Una pesadilla. Árboles grises. Una cueva cubierta de piedras brillantes.
Shizuku busca la piedra que brilla de verdad, la representación de sus mayores miedos convertido en metáfora. Al fin y al cabo, tiene que aprender a lidiar con las frustraciones adheridas a una sociedad que la empuja a tomar un camino antes de ni tan siquiera conocer quién es en realidad. Durante toda la película, y sin que nos demos cuenta, el tiempo es una amenaza invisible. Las tarjetas marcan el tiempo límite que tienen para disfrutar de las historias de los libros. Todo esto para mantener un orden y conveniencia para el resto de las personas. Hasta Shizuku, para escribir su novela, tiene que tachar los días en el calendario, porque es consciente de que su tiempo se acaba. Incluso Seiji debe demostrar a sus padres que puede ser un buen luthier aún sin tener claro que deba irse a Italia. Y aquí entran los padres. Los de Seiji, en palabras suyas, parecen discutir con él todos los días, mientras que por el lado de Shizuku, con quien más lo hace es con su hermana mayor. Curiosamente, la hermana mayor es quien más se parece al padre, una persona responsable a la que le gusta el orden y su sociedad. No usó su tiempo de adolescente para conocerse a sí misma porque piensa que vas a la universidad para descubrirlo, algo que habría que poner en tela de juicio. El padre conserva ese orden en su profesión, exigida por su rol de bibliotecario y que, por cierto, está trabajando en cambiar el sistema de tarjetas por el de código de barras. La madre es quien más se parece a Shizuku. Está en la universidad trabajando para su tesis y tiene pensado buscar un trabajo cuando termine. Es un alivio para Shizuku y el espectador saber que, pese a tener 2 hijas, la madre sigue estudiando y aprendiendo de las cosas en vez de darse por vencida por algo como la edad. Aunque no estoy muy convencido de que Shizuku sea consciente de ello, es un gran apoyo el tener en casa a alguien que quiere probar si puede hacer lo que se propone. Pero la verdadera fuente de inspiración de Shizuku reside en los libros. Bueno, ¿realmente es así? ¿Qué pasa con Seiji? Hay que diferenciar 2 aspectos. El primero tiene que ver con la inspiración interna, el proceso creativo de la novela, inspirada por las historias que habitan en los libros y la estatua del gato varón. Por otro lado, Seiji es quien le da la epifanía de que debe intentarlo para descubrir si hay una joya en bruto dentro de ella a la que poder dedicarle tiempo y pulir. Fabricar violines y escribir son cosas muy diferentes. Ambos deben pulir su propia roca, una roca que alberga una piedra preciosa que a su vez esconde fragmentos más puros que no se ven a simple vista. Por eso creo que más que la inspiración es el amor lo que los une y los conecta, un amor que juntos los llevará a dibujar un camino, el camino hacia ese hogar al que pertenecen.